Maravilloso. Hoy estamos recordando, saludando con mucha alegría al ministro del nuevo pacto, la palabra del Señor, pastor de la iglesia Maranata, de la población Santa Rosa de Lima, departamento de Bolívar, pastor de la iglesia Maranata, Erling Canoles de Horta. Erling Canoles Horta. Si no es Horta, es de Horta, pero ahí estamos. Hoy quiero hablarte sobre los significados de la palabra agua. La mayoría de las veces que uno le pregunta a un ministro, pastor, realmente, ¿qué es nacer? ¿Qué es nacer del agua? Hay una énfasis en la palabra que el que no nace del agua no entra al cielo. A los pastores que usted le pregunte, en su mayoría, dice bautizarse, bajar a las aguas bautismales, imitar el ejemplo de Cristo. Pero resulta que nacer del agua no es bautizarse. Y de hecho nosotros conseguimos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros conseguimos un testimonio en capítulo 8, donde la palabra de Dios nos enseña a nosotros, versículo 12, que cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado. Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Se bautizó y era un fiel compañero del ministro. Posiblemente mi pastor Erly, o usted pastor que me está escuchando, tenga un fiel compañero también, bautizado y lo acompaña en todo. Y quiera Dios que no suceda como sucedió con este hombre, porque dice la palabra que a pesar de que este estaba bautizado, dice la palabra de Dios que cuando vio, se fue Felipe, llegó Pedro, y cuando vio que a través de la administración el Espíritu de Dios hacía tantas maravillas, entonces ofreció dinero, que también quería comprar eso. Y mire la respuesta de Pedro: arrepiéntete de esta tu actitud, tu maldad, ruega a Dios a quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. El verbo ser o estar, en este caso el verbo estar, estás, está en tiempo presente continuo. Estás. Y en modo indicativo, afirmando y confirmando la acción del verbo. Este hombre estaba bautizado dentro de la iglesia, pero estaba en hiel de amargura y en prisión de maldad. ¿Cuántas personas no están bautizadas y aún aprenden a cantar, aprenden a ministrar, aprenden a predicar, pero están en hiel de amargura y en prisión de maldad? Oh, esto es importante. Esto es importante. Entonces, vamos a mirar los diferentes significados de la palabra agua, porque el tiempo corre, vuela y desaparece. El primer significado lo conseguimos en el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 11. Dice la palabra del Señor que en el año 600, en el mes 2 de Noé, Dios abrió las cataratas de los cielos y rompió las fuentes del grande abismo. La tierra fue inundada por agua, H2O. Allí el agua significa agua. Segundo significado de la palabra agua, Ezequiel 36:25. 36:25. Esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de
todas sus inmundicias. Lo único que el hombre puede limpiarlo de sus inmundicias es la sangre del Cordero, Jesucristo. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí está el agua de Ezequiel 36:25. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Aquí entonces la palabra agua no significa agua, sino la sangre del Cordero. Tercer significado de la palabra agua, Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, Juan 7:38, de su interior correrán ríos de agua viva. El versículo 39 nos explica y nos dice cuál es el significado allí. El versículo 38 de la palabra agua dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido sobre los discípulos el Espíritu Santo. Entonces, allí en Juan 7:38, la palabra agua significa el Espíritu de Dios, que es como río de agua viva, la presencia del Señor en nosotros. Por eso no se justifica que un ministro, que una ministro, que un creyente diga, estoy aburrido. Estoy aburrido, estoy confundido, estoy... ¿No? ¿Cómo? ¿Y entonces dónde está Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Si el Señor dice que Él es en nosotros río, no dice río, el sustantivo río no está en singular, sino en plural. Dice ríos. Ríos. Tremendo. Dice ríos de agua viva. Entonces, ¿por qué dice Juan 7:38? Ríos. Porque continuamente nuestra comunión con Dios, eso es de todos los días, todas las mañanas, todo el día, toda la noche, tenemos que estar enchufados, conectados. Tenemos que estar leyendo. La mayoría de los pastores, de los líderes y de la iglesia no quiere leer. Hermano, ¿leíste? Todavía no he leído, ya son las 12 del día. Hermano, ¿leíste? No he leído, 2 de la tarde. Continuamos. Cuarto significado es de la palabra agua. Apocalipsis 17:1 dice que vio una mujer sentada sobre muchas aguas. El versículo 15 dice, la mujer que has visto sentada en las aguas sobre las cuales está sentada es muchedumbre de naciones, pueblo y lengua. Esa mujer, según el versículo 18, que es el último versículo de ese capítulo 17 de Apocalipsis, es la ciudad de Roma. Versículo 18, es la ciudad de Roma. Léalo. Léalo, por favor. Ahora vamos al quinto significado de la palabra agua, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, un doctor en Biblia. ¿No cree usted que Nicodemo era cualquier cosita? Era un doctor en Biblia, maestro de la ley. Y el Señor le dice, ¿sabes qué te digo una cosa, Nicodemo? El versículo 5, que el que no naciere, incluyó a toda la humanidad, el que no naciere del agua y del espíritu, es decir, puede ser un pastorazo, tremendo
tremendas 10,000 miembros de la iglesia, pastorazo. Puede ser un tremendo cantante, tremendo músico, tremendo escritor, pero si no naces del agua y del Espíritu, no entrarás. Nunca entrarás al cielo. ¿Qué es lo que significa allí la palabra agua? Vamos a primera de Pedro. O sea, que no es bautizarte, es primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, y simiente está con S, indicando que no se está refiriendo a estructura de edificios, sino a genealogía. Dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nacer del agua es nacer de la palabra de Dios. Anoche estuve observando un documental donde un pastor bautista en los Estados Unidos, junto con su esposa, con otra persona más, moreno él, se iban a un determinado lugar, a un hotel, y los tres hacían allí un espectáculo nefasto, allí los tres, hasta que la mujer decidió matarlo, y lo mató. ¿Usted cree que ese pastor tenía la revelación de la palabra? Posiblemente tiene unas 500 personas o más. Los bautistas son personas que ellos nunca nombran a un pastor si no tiene los 4 años de estudio certificado. Nunca. Los bautistas, averigüen. Este era un hombre certificado, era un hombre estructurado, pero no había nacido de la palabra. La palabra no le había sido revelada, no había nacido de nuevo. Y es por eso, amado, que cada día, cada uno de nosotros, tenemos que preguntarnos, ¿yo he nacido de nuevo? ¿O estoy naciendo de nuevo? ¿O estoy creciendo en mi nuevo nacimiento? Porque el propósito de Dios es que cada día nuestras vidas sean renovadas en el Señor sin mirar el ayer. Cuando yo miro mi ayer me pongo a llorar sin lugar a duda. Desastre. Pero el ayer para Dios no existe. Y dice el apóstol San Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. No permita que nadie le recuerde su ayer, que eso es satánico. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está hacia adelante, al premio. Es por esto, amado, que existen entonces 5 significados hoy explicados de la palabra agua. Nacer del agua no es bautizarse. Nacer del agua es nacer de la palabra de Dios. Lluvias de bendiciones. Gracias por darme tu dedito y gracias por compartir este mensaje. Cuando tú compartes este mensaje, te haces parte del equipo de los que estamos predicando la palabra del Señor. Dejando a un lado toda filosofía, todo concepto humano, todo me parece, yo pienso, eso tiene que quedar a un lado. ¿Qué es lo que la palabra del Señor dice? Acuérdate que si no has estudiado con nosotros, yo te invito para que lo hagas. Yo te invito para que ahorita en los primeros días del mes de enero arranques con nosotros. Somos la Escuela de Teología Bíblica Bensalón Internacional de Colombia. A distancia. Puedes estudiar en tu casa, en tu taller, en tu oficina, allá en la finca donde estás. Estamos para servirte. Te habló tu hermano y amigo Próspero Barros Rolón. Lluvias de bendiciones para ti, tu ministerio y toda tu familia.